¿Qué es VIX? ¿Qué es VIX o qué es VIX o qué es VIX o VXX? Bueno, hoy te voy a enseñar la forma de cómo proteger tu dinero ante una devaluación o cómo protegerlo de una inflación que normalmente sabemos que hay constantemente. En términos de economía, si quieres al final te dejo un link, un video para que veas cómo funciona la economía y por qué está determinado que cada 7-10 años aproximadamente la economía cae o colapsa un país o a nivel mundial. Y este es un fenómeno que se da en todos los países o a nivel mundial cada 7 o 10 años. ¿Por qué? Porque también hay otros libros, por ejemplo, de Black Swan, que hablan de que la economía tiene ciertos periodos en los que realmente pues cae el mercado. O sea, de repente hay altas y hay de repente factores donde nadie sabe por qué o nadie lo tiene contemplado. Por ejemplo, lo de la crisis inmobiliaria, o la mayoría de la gente no lo sabe o no checa los indicadores. Y en ese momento es cuando cae la economía. Solamente hay ciertas personas, pero con un sistema de especialidad o que se meten mucho, están todo el tiempo analizando datos, que se pueden dar cuenta que pueden lograr esto. Solo muy pocos fondos o muy pocas personas pudieron predecir lo de la crisis del 2008 y a la mayoría los agarró desprevenidos. Pero también te voy a dar al final unos tips de qué es lo que tú puedes hacer o cómo tú te puedes dar cuenta de que una economía va bien o va mal. ¿Qué es lo que realmente se fijan las personas o solamente el 2% de la población del mundo? Y tampoco es tan difícil, bueno, que tú puedas identificarlo, pero es importante que tengas este tipo de conocimiento. Bueno, pues te voy a explicar para qué sirven estos indicadores o por qué estoy hablando de este tema en particular o qué tiene de relación. Esto sirve porque tú te puedes proteger tu capital. Por ejemplo, si tienes tu dinero o la mayoría de tu dinero en acciones, por ejemplo, digamos que tienes un 30% de tu dinero en acciones, que es lo que recomiendan los especialistas, un 30, un 20%. ¿Por qué? Porque se puede ponderar tu capital. Pero por ejemplo, con este indicador que te voy a enseñar, puedes tú tener más del 30% y aún así poderte proteger si cae una crisis. De repente todo tu portafolio de inversión cae de un 100 a un 70%, a un 50%, o a veces hasta puede ser un poco más. Y este tipo de correcciones, bueno, son naturales y suceden, te digo, cada 7-10 años o a veces hasta cada 70 o 100 años es cuando hay como una crisis mucho más grande o a nivel global o que le pega a casi ese país muy fuerte, o bueno, ahora como estamos globalizados los va a pegar, pero a todo el mundo muy fuerte. Bueno, y no tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en el 2020, porque ese solamente cayó un 30% y muchos de los países se recuperaron, y gracias a la tecnología que tenían varias empresas, pues el golpe no fue tan fuerte y siento que lo supimos sacar adelante y por eso no cayó más el mercado. Pero como te comenté, en el 2020 sí cayó un 30% y eso fue parte de lo que estuvimos encerrados, bueno, como ya saben, y también por parte del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo sigue jugando un papel muy importante en la economía del mundo. Entonces, si se mueve el petróleo, se mueven los precios del petróleo, alguien empieza a producir más petróleo, menos petróleo, pues mueve completamente el mercado. Y estamos muy ligados, o todas las economías del mundo en general, o todas las monedas fuertes del mundo están ligadas al petróleo actualmente. Y por eso es que también bajó mucho en el 2020. Este indicador es muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú lo puedes comprar cuando está como en 10, 20 dólares. O si llega a bajar de 10 dólares, pues mucho mejor. ¿Y qué mide? Haz de cuenta, va fluctuando directamente con el índice del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Si quieres saber un poco más, también te dejo aquí abajo en la descripción el link del video donde te explico qué es. Pero básicamente este indicador se mueve o se fluctúa dependiendo con el Standard & Poor's. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que si por ejemplo hay demasiado miedo, o sea, la gente dice, ¿sabes qué? Va a colapsar la tierra, o va a haber mucha fluctuación en los mercados y va a caer porque toda la economía piensa que está mal, o puede haber otra crisis inmobiliaria, o tal vez están invirtiendo más en fondos o en derivados que no deberían invertir la gente. No sé, muchas razones que puede pasar para que caiga el mercado. Bueno, que tú estés protegido si va a caer el mercado, bueno, pues es que tú inviertas en este indicador. Haz de cuenta, si cae un 30% aproximadamente la acción, que ya es algo considerable, haz de cuenta, se puede mover de 10, 20, puede moverse hasta 85 dólares, 80 dólares. Entonces tú en ese momento, cuando cae todo, y si tú tenías acciones que tú invertías a largo plazo, no sé, por ejemplo, un Tesla que llegó a 900 y de repente puede caer a 450, pues cayó el 50% de la acción. Pues imagínate, tú con si tienes un buen fondo en este instrumento de
10, 20 dólares, lo compraste en ese rango y de repente ya está en 85, bueno, pues lo vendes y en ese momento ya tienes un spread de ganancia y ya puedes compensar todo tu portafolio, tal vez tu portafolio baje, pero este indicador sube. Porque te digo, va ligado completamente con las 500 acciones que tienen más rendimiento o que considera este fondo de inversión que es el Standard Poor's, que son las 500 empresas mejores de Estados Unidos. En el momento que tiene miedo la gente, empieza a subir este indicador y el porcentaje de las acciones, bueno, pues va bajando y en ese momento pues tú te compensas si tu portafolio o ganas o a lo mucho llegas a perder un 10%, pero llegas a perder muy poco. Y esa es una forma muy estable de tú poder protegerte con una crisis. Otros fondos muy grandes o muy importantes a nivel mundial lo que hacen es poner una parte en oro, una pequeña parte en oro, otra en materias primas, porque saben que siempre las materias primas en algún punto de la historia van a crecer o si no. Por ejemplo, cuando compran un producto en la tienda y van, pues siempre necesitan algo de materia prima. No se pueden comprar en grano, en arroz, trigo, frijol, café. Y siempre la gente pues va a necesitar comprar ese tipo de insumos, aunque con la tecnología tal vez vaya a bajar, pero siempre van a estar como que fluctuando y siempre va a ser como acciones de refugio donde tú puedes meter el dinero. Y otra parte de los portafolios donde tú puedes balancear tu portafolio, por ejemplo, es en los bonos. En este caso que estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, puedes invertir en los bonos de Estados Unidos, ahí por ejemplo a 10, 20 años, a diferentes años, pero es lo que más se recomienda, ¿no? A 10, 20 años y tú puedes poner una parte o gran parte de todo tu portafolio, no sé, un 30%, 40% en 10 años y otro 20 o 30 en 20 años, es lo que recomiendan y es también con lo que se puede tú balancear tu portafolio. Y otro indicador es el que te estoy comentando en estos momentos, que es el VIX. Y es más, hasta se puede utilizar, por ejemplo, si tú quieres tener ganancias a largo plazo, porque es seguro que la bolsa va a caer cada 7, 10 años, 5 años. Entonces, si tú ya ves que ya pasó mucho tiempo y no ha caído la bolsa, bueno, pues lo más probable es que ya vaya a haber una corrección. ¿Y qué es lo más recomendable? Bueno, pues que tal vez inviertas en este indicador. Imagínate, en un solo año podrías ya tener un rendimiento de 8 veces más lo que invertiste. O sea, si la compraste 10 dólares, la vendiste en 80. O sea, si el número de acciones que has comprado, no sé, 10, 20, 100, 1000, 100,000 dólares, bueno, pues entonces ya tendrás ese spread de ganancia, ¿no? O sea, que es muy bueno. Que eso es otra técnica que están aplicando actualmente y que es reditable en vez de estarle apostando a que una acción va a subir. Bueno, pues mejor le inviertes al miedo que va a tener las personas cuando va a caer el mercado, cuando colapse, ¿no? Y bueno, el otro indicador es el BXX y este es muy parecido o también es como correlacionado a las 500 empresas más rentables de Estados Unidos que están en el Standard Poor's o lo que considera este ETF. Y es muy bueno también porque el BXX fluctúa, pero más bien es conforme a los futuros del Standard Poor's. O sea, ahí en la bolsa está el indicador o las 500 acciones se va fluctuando, va subiendo, bajando. Y el futuro va como correlacionado o hacen un tipo de proyección de lo que va, hacia dónde se va a mover el Standard Poor's, hacia arriba, hacia abajo. Depende mucho con los promedios móviles. Se hace un cálculo específico y depende cómo se va moviendo. O sea, puedes checarlo más todo el tiempo se está moviendo. Hasta el domingo en la noche puedes checarlo y vas a ver ya más o menos cómo va a amanecer el mercado el lunes. Algo que si tú te metes, por ejemplo, a ver, normalmente en aplicaciones gratis donde tú puedes investigar de inversiones no te va a aparecer cómo se va moviendo el mercado, al menos que tengas contratado a un broker y te metas y pues ahí vas viendo cómo fluctúe. Entonces es muy bueno saberlo y sí, hay portales donde lo ves gratis desde el domingo cómo va a amanecer más o menos el mercado. Bueno, o sea, no es seguro, pero te da una idea más o menos de lo que va pasando o lo que pasa en los últimos días, porque es muy incierto a veces del viernes al lunes porque pues se mueve demasiado el mercado, ¿no? O sea, es lo que pasa en un periodo largo de tiempo o que se considera un poco largo. Entonces este indicador, como te comentaba, el BXX, se mueve, pero respecto a los futuros, es un iPad, así se llama, y entonces, ¿qué es este instrumento? Pues es como relacionado, no es lo mismo, pero se mueve parecido. ¿Qué recomiendo yo más? Bueno, recomiendo el BIX porque he visto que se comporta de mejor manera. En cambio, el BXX sí fluctúa y igual cuando cae el mercado también sube, pero siento que a veces no tiene tanto spread de ganancia, pero güey, es cuestión que que tú te metas, tú investigues, tú analices, también lo ejecutes, o sea, no tiene que ser en real, sino lo puedes hacer en una plataforma demo y ya ves si te conviene o no, o sea, practicarlo, no sé, un año y ver cómo te funciona. Y si crees que es válido, bueno, pues mejor le inviertes al BXX en vez del BIX. Otra también que recomiendo, por ejemplo,
Hay veces que no dura tanto tiempo, a veces que al principio te hablé de 7, 10 años, a veces en 3 años, a veces en periodos cortos de tiempo, a veces en 2 años, se llega a subir el VIX, llega a subir a cierto nivel como a 50. Y ese momento es cuando la gente tiene miedo y ahí creo que es también un buen punto para vender. O puedes vender si quieres la mitad de tu portafolio de VIX. ¿Por qué? Porque si llega a ese punto, tal vez no caiga más la acción. Si no cae la más acción, pues no sube más el VIX. Entonces, si no cae más, pues ahí vuelve a regresar al punto nivel, pero pues ya perdiste esa ganancia. Entonces, algo que puedes hacer es cuando llega a 50, vender, igual bajar, esperar a que llegue a 10 otra vez, comprar y así irte a 50 y así. Puedes manejar el 50% de lo que quieras invertir ahí y el otro 50% sí dejarlo por si se llega a caer mucho más el mercado. Si se llega a caer un 30%, un 50%, o sea, un spread mucho más alto, o sea, porque puede caer mucho más alto, bueno, pues en ese momento es otra técnica para que tú puedas vender. También, ¿qué consejos te doy? Que era lo que te comentaba al inicio con respecto a lo que hacen los grandes inversionistas o cómo ellos se dan cuenta, o sea, cómo ellos dicen, ¿sabes qué? Desde ahorita empiezo a vender acciones porque se ve que se va a colapsar el mercado. Ellos, haz de cuenta, analizan diario el mercado. Hay algo, por ejemplo, que se llama el BDI, que en otro video, bueno, te lo voy a explicar más a detalle porque creo que es muy interesante que sepas qué significa o por qué se puede mover la economía o saber tú o adelantarte qué es lo que puede pasar con la economía con este indicador. Pero ese te lo comento más adelante en otro video, que puedes checar igual aquí en el canal. Pero como te comentaba, hay muchas veces que las personas se pueden dar cuenta, o los grandes inversionistas se dan cuenta que puede colapsar el mercado. Y como te doy cuenta, los que se dan cuenta de que puede colapsar es el 2% menos de la población. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están estudiando, están viendo indicadores, hablan con personas, saben cómo se mueve la economía, han pasado más crisis. Pero algo fácil de tú darte cuenta, por ejemplo, con lo que pasó en el 2008 con la parte de la crisis inmobiliaria, que es que cuando todo el mundo llegaba y decía, o sea, personas que no tenían como mucho dinero, o no ganaban mucho sus empleos, de repente decían, no, pues tengo 5 casas, ¿no? Y decían, oye, ¿cómo es posible que alguien tenga 5 casas y tiene poco capital o cómo lo haces para pagar siquiera el pago inicial, ¿no? O sea, que es el enganche, ¿no? Decías, ¿cómo es posible que la gente llegue y pague el enganche de tantas casas? Y entonces cualquier persona decía, no, pues tengo 3, 4, 5 casas y pues era imposible, ¿no? Y lo que hacían los que vendían este tipo de casas, pues era que lo bajaron de nivel, empezaron a vender o a ofrecer casi sin enganche las casas. ¿Y qué hacía eso? Bueno, pues que los instrumentos o los derivados de esas mismas casas, haz de cuenta, de un instrumento grande lo van derivando, entonces al vender varias casas, pues el indicador iba subiendo. Entonces los que vendieron derivados, bueno, pues se hicieron millonarios, pero toda la gente que al final le vendieron casas, pues se las terminaron quitando porque no había cómo sostenerse, ¿no? Hasta que quebró y fue una burbuja. Pero tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, si tú de repente en el mercado ves, hay como niveles en el mercado, ¿no? Que va como que creciendo, hay veces que se consolida. Y hay algo que ya es que llama como que la gente está muy entusiasmada, muy excitada y dice, está muy bien la economía, todo va perfecto, va a crecer, el país es lo mejor, hay empleo por todos lados. En ese momento, justo cuando todo el mundo está cuando mayor entusiasmo es cuando tú más debes de tener miedo y es cuando tú debes de vender. Y viceversa, cuando el país está más colapsado, cuando hay la peor crisis, cuando piensas que ya no va a poder crecer otra vez la economía, cuando está ya todo por los suelos, no hay empleo en ningún lado, ahí es al revés, cuando tú debes de comprar. ¿Por qué? Porque seguramente se va a recuperar la acción. ¿Por qué? Porque es algo natural de los seres humanos. O sea, los seres humanos siempre tenemos a querer pensar y decir, ¿sabes qué? No voy a dejar perder esta empresa, no voy a dejar perder este emprendimiento que estoy queriendo hacer. Entonces, muchas veces la misma naturaleza humana tiende a crecer, entonces por eso se recuperan los países. ¿Por qué? Porque se junta la gente, está todos en el mismo canal, todos sincronizados y crece la economía. Pero pues en ese punto se ve que todo es una catástrofe, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con una persona que era la más rico, más poderosa de Europa, ¿no? Él invirtió una tercera parte de todo su capital, o sea, imagínate, eran, no sé, más de 10.000 millones de euros que tenía, y una tercera parte le invirtió a que iba a colapsar la empresa de Volkswagen, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que al final el ser humano siempre busca las opciones, o sea, no se deja perder y no deja, bueno, voy a dejar perder la empresa, ¿no? Voy a perder el mercado y ya me voy a declarar en quiebra, ¿no? Muchas veces la naturaleza humana busca recuperarse. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues que se asoció con una empresa que la iba a comprar, en este caso Porsche, la compra y ¿qué pasa? Bueno, pues que empieza
subsiste la empresa y vuelve a crecer, y el otro le apostó, este empresario que les comento, el más rico en ese momento de Europa, pues le apostó que iba a vender, que iba a caer la acción, porque tú puedes invertir o tú puedes poner instrumentos que tú ganes cuando vaya la empresa a caer o cuando vaya a subir. De hecho, también te dejo aquí en una etiqueta el video de cómo se puede hacer eso. Y entonces él puso, no, pues sabes qué, voy a poner a la baja, ¿no? O sea, voy a poner que va a caer la empresa. ¿Y qué crees? Pues al final subsistió y perdió todo el dinero, y al final, ¿qué crees? Pues se terminó suicidando porque, pues más bien por reputación, porque pues imagínate todo el capital que perdió, o sea, más de 3.000 millones de euros, o 3 billions en inglés. Entonces, pues así pasa, ¿no? ¿Qué te recomiendo como conclusión? Pues que sí es un muy buen instrumento y que siempre lo tengas considerado para que forme parte de tu portafolio. Bueno, si te gustó, comenta aquí en los comentarios qué tal te pareció, y suscríbete, y bueno, pues si quieres también compártelo a alguien que crees que le es útil. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.